Hola, hola, hola. Me escucho, sí. Sí, sí. Yo lo escucho a él. A ver. No, a Bernarda sí. Ahora no escucho a nadie. Hola, hola. Sí, hola, no, creo. Hola. Ah, yo me escucho y escucho. No te escucho tu voz. La de él tampoco, a ver vos. Hola. Ninguno de los tres. Yo te escucho. Solo- Yo me ahí- escucho. ahí lo escucho. Hola, ahora sí. Ahora sí. sí. Anto. Bien. Anto no. Aunque claro, yo no era nacido en esa época, ¿Me escuchás? pero conocí ¿Me la historia escuchás? por mi padre. Y después, claro, llevé 6 meses en realizar todo ese trabajo. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Hola, hola. Hola. Sí. Hola, hola. Claro. Por 33. Mira. Hola, hola, hola. Ok. Está. Está. No. ¿Se escucha? Sí.
Buenas noches, directamente al auditorio La Voz de Figarí. Estamos en vivo, tenemos en estudio al escritor artiguense Emerson de los Santos, licenciado Emerson de los Santos, que presenta el día de mañana en el auditorio su libro, Aquel humo negro. Emerson, bienvenido. Me gustaría que contaras un poco tu trayectoria, tus inicios y por ahí alguna otra bibliografía para el público que nos escucha, interiorizarse un poco. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Como tú decís, yo empecé la escritura en el año 2024 con la primera publicación relacionada al adulto mayor. Y tengo 3 libros publicados sobre el adulto mayor y la vejez. El primer libro fue declarado de interés departamental por la Junta de Artigas y se titula El adulto mayor y el cuidado humanizador. El año pasado publiqué el libro El impacto de la enfermedad de Alzheimer sobre la persona que cuida. Es un tema también muy complejo dentro del área de la salud y de la geriatría y gerontología, ¿verdad? Y en marzo de este año, el último libro acerca del adulto mayor, que es La dignidad del adulto mayor. Y bueno, y en esta oportunidad mañana estaré presentando mi primer libro relacionado a el periodismo y la investigación. Yo nunca estudié periodismo, no soy investigador, pero era un tema que me sentía de alguna forma involucrado en esta temática porque mi padre perdió a varios conocidos en esta tragedia y siempre él me estaba comentando. Y recuerdo que yo tendría 18, 19 años y él me dijo, se tendría que haber escrito un libro sobre esta tragedia, porque hay varios libros de la tragedia de los Andes y de nuestra tragedia no hay libros, y eso siempre me quedó. Y bueno, y hace 6 meses comencé la investigación y bueno, y mañana llega el momento de dar luz a esta obra. Mirá qué bien. Emerson, contame un poquito, ¿cuáles fueron la adversidad que encontraste con decir, sigo, paro, me estanco? ¿Tuviste un punto medio de reflexión ahí? No. Primero viene la parte de la primera parte, que es el conseguir y acercarme a personas que estuvieron relacionados con este hecho, ¿verdad? El acceso a diversos materiales oficiales, documentos oficiales, que eso quizás fue lo más complejo, llegar hasta la Fuerza Aérea Uruguaya. Bueno, después otros documentos que están en el libro, que son fotos inéditas de la tragedia y varias títulos de periódicos de nuestro país y del exterior también, porque en el libro está un titular de un periódico de Santiago de Chile. Porque después yo les podría contar qué relación hay entre esta tragedia y la de los Andes, porque hay una relación. Qué interesante. Sí. Para después. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Te paso para la colega? Hola, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Mirá, lo que a mí siempre me intrigó, no soy de Artigas, entonces cuando me vine era una de las cosas que siempre contaban, y era que no se pudo obtener mucha información en el momento porque esto pasó en la dictadura, ¿verdad? Exacto, y justo el avión sí. era un avión Sí, militar. militar. Entonces, ¿cómo lograste tú ahora quebrar esa barrera? Como muy bien tú dijiste, estábamos en un contexto muy diferente, ¿no? Año 78, en plena dictadura militar. Lo más complejo fue conseguir y llegar al acceso de los materiales, los documentos oficiales y los datos de la investigación, ¿no? ¿Por qué fue el accidente?
¿Hubo culpables? ¿Fue una cadena de sucesos? Bueno, esto está en el libro. Bien, pero eso fue lo más complejo, ¿sí? Que me llevó unos 2 meses la comunicación, porque tuve 3 comunicaciones con la Fuerza Aérea, porque claro, ellos querían que colocara realmente lo que estaba en los documentos, ¿no? Y es cierto. Y una de las cosas que yo les dije, cuando estaba demorando mucho el llegar los materiales, yo les digo, bueno, si ustedes no me mandan los materiales oficiales, yo voy a poner lo que yo sé del accidente y lo que la historia popular, lo que la historia popular, lo que la voz populi dice. Bien, y lo que la voz populi dice es que había mucho contrabando, había exceso de carga. Entonces, si ustedes no me dan el acceso, yo voy a colocar lo que se dice. A los 2 días recibo el llamado, bueno, páseme un correo electrónico que va a tener toda la información del accidente. ¿Y cuál fue el aspecto que más te costó investigar de todo esto? Y primero, ¿no? Fue un accidente muy complejo, ¿verdad? Fue un accidente muy complejo por las características del mismo, ¿verdad? Las características del mismo. Fue un suceso suceso de errores que llevó a esto. Y esto es ahí donde va la complejidad también del accidente, ¿no? Que incluso en el documento oficial de la investigación dice que fue un accidente muy complejo y al prenderse fuego en casi su totalidad la aeronave, porque solamente está la cola, porque toda la parte de adelante fue consumida por las llamas. Entonces eso se hizo más complejo también la investigación, ¿verdad? Pero después de eso no, porque estuve en la Biblioteca Nacional, en los archivos, y bueno, y ahí no tuve mucha dificultad, ¿verdad? Me encontré con varios artículos, y entre ellos, como les decía, de un artículo de Chile, ¿sí? Que vino a los 3 días periodistas para también obtener información sobre el hecho. Otra preguntita más que me da curiosidad. Dentro de lo que investigaste, que quizás no es tan conocido, no está en la voz populi, ¿qué fue, no sé si podrás contarnos o lo dejás ahí picando, qué fue lo que descubriste que no se sabía y que lo pusiste en ese libro? Sí, mira, hay una cosa que, eso sí no te puedo decir, quizá en la próxima sí. ¿Sí? Cuando hagas la presentación acá en el Figari. Que es un documento bastante profundo, ¿sí? Que descubrís con los materiales, y bueno, está en el libro. Pero sí puedo decirte algo que creo que muy pocas personas conocen, que es esto que les decía, características de esta tragedia con la de los Andes. Que el piloto de este accidente del 511 era hermano del que falleció en los Andes. Qué casualidad más triste. Muy triste porque, bueno, hubo una madre que perdió 2 hijos en 2 accidentes. Eso fue una de las características que, bueno, se asemejan con el accidente, ¿verdad? Otra de las cosas que quizá pocos conozcan, que hubieron muchos niños en este accidente y fallecieron, por supuesto. Y ¿Podrías... Hola, sí, buenas noches, buenas bienvenido. ¿Podrías contarnos un poco de cómo fue la cobertura de periodística en aquella época? Sí, a nivel local, creo que todas las radios se fueron. Hay un comunicador que se llama Heriberto Moyano, que quizá alguien conozca, bueno, allí Martín conoce. En ese entonces él trabajaba en una radio, La Voz de Artigas, y cuando él se entera, fue uno de los primeros comunicadores al llegar.
Ya no había paso, ya habían cortado el tránsito en el cementerio, pero bueno, él presenta su carnet de periodista y bueno, le dejan ingresar y bueno, y me cuenta algo dantesco que se encontró. Y me enteré también de que vinieron periodistas de la Globo, ¿sí?, a cubrir este accidente. Y después, por supuesto, medios de comunicación de la capital. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sobre las víctimas y la comunidad, ¿pudo entrevistar a familiares de las víctimas? Sí. Por supuesto que hubieron familiares que se negaron y yo entiendo, comprendo y respeto profundamente. Pero hubieron personas que no, que decidieron, bueno, no aceptar, justamente por el dolor, ¿verdad? Y después sí, tuve la oportunidad de entrevistarme con 3 familiares, pero también algo interesante que después que empecé a publicar el lanzamiento del libro, comenzaron a comunicarse conmigo familiares de personas fallecidas que no viven en Artigas, viven en la capital del país. Me han hecho llegar mensajes que realmente son muy emotivos. Una señora que perdió a su esposo con 29 años, era radio, en ese momento era radiocomunicador de la Fuerza Aérea, y por equivocación subió en este avión, porque no era para él ir. Y bueno, se equivocó de día, él trabajaba el sábado, y se equivocó y subió en ese vuelo, que era los viernes. Y bueno, después hay otra historia que fue post libro, porque se comunicaron conmigo después de ya estar el libro escrito, de un hijo que tenía 7 años cuando su papá falleció, que era militar también. Y algo también que me llamó poderosamente la atención en estos días, esto que les voy a decir yo no sabía, que la Fuerza Aérea Uruguaya nunca les dio explicación a los familiares de por qué el accidente y cuáles fueron las causas. Esas 3 familias que se comunicaron conmigo hace unos días me dijeron, bueno, quizá ahora en este libro encuentre las respuestas que busco hace 48 años. Cuando ella me puso esto, bueno, me comuniqué y le dije, dígame que no pude entender esto de la respuesta. Sí, señor. Yo hace 48 años, yo y otras, buscamos respuestas porque la Fuerza Aérea nunca nos dijo la causa del accidente. Y eso fue algo también que me llamó poderosamente la atención y fue luego de escribir el libro. Quizá en la segunda edición coloque. Está interesante. La colega. No, yo quería preguntarte, ya lo mencionaste igual, ¿qué te motivó a escribir el libro? Que dijiste que fue tu padre, que no habían escrito nada sobre esto, pero más allá de ese como mención hacia tu padre, ¿qué te llevó a escribirlo? Que la sociedad no se olvide de esta historia, porque es una historia olvidada. Bien, estas generaciones no conocen esta historia. Fue una de las tragedias más grandes que tuvo la aviación uruguaya, y nosotros conocemos la del accidente de los Andes, ¿verdad? En el accidente de los Andes fallecieron 29 personas, en este fallecieron 44, y niños. Y creo que aquí está la respuesta de tu pregunta, que quiero que Artigas y el Uruguay conozcan esta historia. Por los 44 fallecidos y de alguna forma también dar luz a las familias que, como les dije, buscan respuesta y bueno, y que se recuerde a sus seres queridos que hoy no están. Porque
lamentablemente es una historia que fue olvidada. Ya que estabas hablando de las familias, ¿hay alguna historia familiar en particular que te haya tocado, que te haya emocionado más que otras? Mucho. Hay una que, bueno, estoy viendo cómo contar porque no puedo profundizar, pero sí, hubo una muy fuerte, muy desgarradora, que fue la esposa del mecánico que viajaba en ese entonces, que en ese día cumplían 7 años de matrimonio de Rivera, y ella lo esperaba con el asado pronto. Y bueno, y después viene algo que realmente a mí me emociona, porque cuando me enteré y después de la forma que le entregaron el cuerpo. Eso está en el libro. Eso queda para la próxima entrevista. Es muy fuerte. Y después también un caso de un señor de aquí de Artigas que viajaba con su hijita de 6 años. Sabe que a mí me emociona un poco esto, ¿no? Disculpen que... Nos damos cuenta, sí, que sí, te emociona bastante. Con su hijita de 6 años que se iba a realizar un tratamiento médico en Montevideo. Y de la forma que encontraron su cuerpito. Cambiando un poco de rumbo, Emerson, ¿existía algún protocolo ahí? Le pregunto porque hablé en otro contexto, vía telefónica, día anterior, y le contaba justamente que mi padre había sido militar y fue uno de los que llegaron ahí en el lugar, ahí toda una anécdota familiar que hasta el día de hoy nos recordaba. Aquel viernes, ¿no? Porque usted me dijo el miércoles. El miércoles, exacto. no era sí, un viernes ahí. Pero ¿había algo establecido de bombero en caso de accidente? Y la otra pregunta que viene a colación también, que puede explicar mejor a los oyentes, es si hay alguna lección aprendida de todo lo que venimos hablando, de los problemas del embarque, del peso, sobrepeso, todos los mitos que pudo haber sido. Bueno, lo primero que tú me preguntas, ¿podés repetirlo? Sí, si hay un protocolo. Sí existía. No. Eso fue también una de las causas que dificultó mucho por la demora. Porque no había un protocolo, el aeropuerto no contaba con un protocolo de seguridad. Luego de ese vuelo, de esta tragedia, enseguida se creó un protocolo de atención frente a un suceso de esto. Artigas no estaba preparado. Había solo un cuartelillo de bomberos que en 3 oportunidades tuvo que retirarse para cargar agua. Y bueno, los vecinos ayudaban con lo que podían y se terminó. El fuego pudo terminarse con arena. Llevaron un camión de arena y bueno, con eso, porque el único camión de bomberos que teníamos, 3 oportunidades tuvo que retirarse a buscar agua y bueno, y demoraba mucho. Entonces una de las dificultades muy grandes fue esa, muy grande. Sí, ambulancias sí, pero bueno, lamentablemente los cuerpos comenzaron a ser retirados después de las 16 horas, que fue cuando se pudo combatir el fuego, porque la mayoría solamente una persona, 43 personas fueron consumidas por el fuego, ¿no? Quedaron carbonizadas. ¿Y a qué hora fue el accidente? El accidente fue 12:25. Así que casi 4 horas para poder extinguir el fuego. Exactamente. Sí. Y bueno, él venía de Salto, ¿no? Era un vuelo que venía de Salto y en Salto ya había comenzado las complicaciones mecánicas. ¿Tú llegaste a encontrar alguna causa que a ti te convenciera de por qué fue el accidente? Sí, por los documentos. Por los documentos oficiales, que ahí está bien explicado, ¿verdad? La causa, que la causa no es una causa, sino que es un suceso que comenzó en Salto y bueno, terminó aquí.
Pero en Salto se tenía que haber abortado ese viaje, en Salto, ¿verdad? En Salto se tenía que haber abortado. Porque una de las cosas que yo puedo decir, porque ya he dicho, el avión cuando llega aquí, primero, en Salto no encendía el motor. Tuvieron que encenderlo con una cuerda tirado por un trator. Esa fue la forma para que lo lograron encender en Salto. Bueno, ahí ya tenían que haber abortado. Bien, ahí no podía seguir. Lograron encender y llegaron a Artigas. Y el piloto que dijo, no vamos a apagar los motores, vamos a dejar prendido. Aquí el segundo error. Ese día había más de 35 grados, porque una de las cosas que investigué fue eso también. Sí, más de 35 grados, el día anterior llovió todo el día. Ese día 35 grados, más de 35 grados. Por 40 minutos estuvo el motor encendido. Ese fue un error. ¿Llegó a haber alguna comunicación del piloto, copiloto con la torre? Sí, claro, ¿sí? Está todo ahí. Está ahí, en el libro, dice. Ah. Pero ¿Y había algún mensaje como que iba a terminar mal la cosa? Le puedo contarles más o Sí, menos. sí. Despega por la pista 10, más o menos a 800 metros, que fue a la altura del cementerio. El motor derecho muere, que era el motor justamente el que dio dificultad en Salto. Bueno, enseguida. Bien, ahí ¿qué hace el piloto? Hace una maniobra que no debería ser esa maniobra que él hizo. Él hace un viraje a la derecha con el motor muerto y tenía que hacer el viraje a la izquierda para mantener la altura, porque estaba con baja altura. Bueno, hizo el viraje al revés. Y bueno, siguió, llegó más o menos a la colonia Rivera, con la idea de después hacer otro viraje a la derecha, ¿verdad? Para ingresar a la pista, porque la idea de él era hacer todo para volver a la pista. Pero él necesitaba altura. Pero ¿qué sucedió? Cuando hizo ese viraje a la derecha se le fue complicando más y él no lograba mantener la altura. Y en la comunicación con el operador de torre, ¿verdad? Le decía, yo voy a seguir porque quiero poder tener más sustentación y altura. Y el radiocomunicador le decía, si vos seguís, vos vas a encontrar una zona que no hay casas, no hay árboles, y ahí haces el aterrizaje de emergencia. Y él dijo que no, que él estaba seguro que lo iba a lograr. Y entonces, cuando llega a la altura de Colonia Rivera, una zona ahí, que está en el mapa, porque una de las cosas que está marcado bien en el libro, en imágenes, él vuelve a hacer el viraje a la derecha. Y ahí ya prácticamente ya no lo pudo sostener porque comenzó a perder más altura. Iba humeando, sin fuego, pero humeando, y cada vez perdía más altura. Y ahí le decía al radiooperador, estoy con muchas dificultades, no logro mantener una buena altura, estoy perdiendo altura, y lo último que dijo fue, nos vamos a caer. Nos vamos a caer. O sea que tenemos errores humanos, sí, fallas técnicas. Exacto. Y después tenemos todo el tema de lo que se comenta post populi sobre carga bien. exagerada. Exacto. A ver, en ese día no había sobrecarga, no había contrabando. Bien, los documentos que yo tengo, no. Hablé con el investigador que les decía, creo que fue fuera de cámara, les dije que tuve la oportunidad de hablar con el operador, con el investigador, el jefe. Tipo perito, algo así. Era el jefe de investigación y que hoy recuerda muy bien ese hecho, y yo le preguntaba y él me dijo, no había contrabando, bien, no había sobrepeso, no había heladera como se decía. Así que el accidente, esa no fue la causa. Esa no fue la causa. Están en los documentos
y bueno, dicho también por uno de los jefes de la investigación. Todos los puestos, sin lugar a duda, hablé un paréntesis grandísimo, ¿no? de errores, como decía la colega, humanos y técnicos, y concientizar a las nuevas generaciones, sobre todo a la población de Artigas, ¿no? Para el político, cuando digo el político, es decir, toda la masa de, pasó algo acá en el 78 y Artigas es reconocido por carnaval, fútbol, pero pasó algo grave acá. Si usted tendría que poder de convocatoria que va a tener sin lugar a duda, y la lectura va a llegar va a trascender frontera, ¿cuál es el mensaje que dejaría para las autoridades referente a este hecho en sí, puntual? Bien, como tú dijiste, superó mis expectativas, están superando mis expectativas y las expectativas de la editorial también. Porque en estos últimos días, cuando se fue publicando esta presentación y el libro, he tenido muchísimos mensajes de gente de aquí, de nuestra ciudad y de otros departamentos, que conocían la historia o que habían por ahí escuchado en algún momento. Pero todos me decían que fue muy poco divulgado. Estamos hablando de otro contexto histórico, 78, dictadura militar, la tecnología no se asemeja a la que tenemos hoy, ¿verdad? Los medios de comunicación, las noticias en los periódicos llegaban al otro día. Hoy las noticias llegan a la hora o menos. Sí, entonces, menos. Exacto. Y después, a mí me parece que otra de las cosas que hizo que esta historia quedara en el olvido, ¿verdad? Fue que fue muy doloroso. Fue una tragedia que dolió mucho, provocó mucho dolor en la sociedad. Mucho dolor en la sociedad. Y creo que una de las hipótesis que manejo, ¿no? que muchas veces las tragedias necesitan un cierto tiempo para que las cosas decanten, vuelvan a su normalidad, ¿verdad? Por supuesto que el dolor en los familiares, eso no se borra nunca. Es una espina que está constantemente y si tocas esa espina sangra, ¿verdad? Pero no por ser triste, Artigas tiene que dejar en el olvido. Porque como tú mencionaste, nosotros somos conocidos por el carnaval, el hermoso carnaval que tenemos en todo el Uruguay. Pero bueno, no conocen esta historia, no conocen. Hoy me entrevistaron desde San Carlos, en Maldonado, Canal 2, y me decían, nosotros esto no conocíamos. Para nosotros el accidente más grande que hubo fue el de los Andes. Y realmente quedaron anonadados con todo lo que yo les conté, porque claro, no conocían. Creo que el de los Andes más que nada por la historia. Por todo lo que vivieron, ¿verdad? Por supuesto, no podemos sobrevalorar, claro. Porque sí, pasaron 3 meses en una situación inhóspita y todo lo que tuvieron que pasar para poder sobrevivir, sin lugar a dudas, no podemos comparar, pero a lo que voy es no dejar en el olvido también una historia que ocurrió aquí, en nuestro territorio, en el Uruguay, ¿verdad? Hubieron otros accidentes también. ¿Cómo? Capaz que no tan grandes. No, el mayor fue este. En la ciudad en Dolores, Durazno en el año 70, creo, 71 hubo también un accidente aéreo, pero fallecieron 12 personas, creo. Y bueno, después tuvimos la tragedia de Quibón, no sé si conocen, también fue dantesca, ¿no? Que murieron 7, 8 personas, creo.
Y después tuvimos 2 o 3 tragedias más que son poco conocidas. ¿La de Itacumbú que hablamos hoy? La de Itacumbú fue en la década de fines de la década del 30, creo. ¿Cuántas veces? 7 personas, sí, argentinos. Entre ellos el hijo del presidente de esa época. Claro, por eso yo le decía, en Itacumbú hay un monumento, hay todo Sí, un tema, ¿no? exacto. Y la gente pasa por ahí y se identifica. Y también un accidente que poco conocido fue un accidente que ocurrió en la fines de la década del 50 en un pueblo de Salto. No recuerdo en este momento el pueblo, pero queda a 20 kilómetros de la capital de Salto, que explotó en el aire. Y fallecieron 15 personas, creo que fue. Eso fines de la década del 50 y venía de Buenos Aires este avión. Estaba perdido y explotó en el aire. ¿Sí? Eso lo descubrí porque no sabía. Porque antes de hacer esta investigación, bueno, hice investigaciones de los accidentes aéreos para realmente saber que este fue el más grande, ¿no? El mayor. ¿Sabes qué? Estoy buscando acá en la web, acá, y recuerdo uno en Fraivento. Sí, ¿cómo no? Eso no tengo el número en el Fraivento fue... creo que. Venía de Buenos Aires, ¿verdad? Ajá. Y había una tormenta, fue a las 22 horas el accidente aproximadamente, había una tormenta, el piloto pierde la noción de dónde estaban, ¿sí? Y después, bueno, cae, se precipita a tierra en una localidad alejada a 20 kilómetros de Fraiventos, Nuevo Berlín. Nuevo Berlín. Pero fue dantesco porque no quedó nada del avión. Del avión no quedó nada del avión. Imagínense las personas, ¿verdad? ¿Usted tiene fobia a la altura? Mira, la respeto, ¿sí? Pero no tendría miedo de volar, no. Volé una vez, pero no tendría miedo. Volviendo al tema de la dictadura en ese periodo de la investigación, ¿no? ¿Encontraste algún indicio, algo que te diga en los archivos que pudiste tener acceso, que hubo un intento deliberado de aplacar, de que no se supiera, de que quedara medio? No, ¿sabés qué? Los documentos no. Porque digo, TAMU era sí, Transporte Aéreo Militar Uruguayo. Exacto. ¿Qué sucede? Lo que sí me sorprende hasta hoy, lo que me enteré hace poco, que les decía que los familiares no tuvieron respuesta, ¿verdad? De por qué la causa. Pero en los documentos, ustedes si llegan a tener la oportunidad de adquirir el libro, van a ver, porque yo coloqué todos los documentos. ¿Sí? Todos los originales están ahí. No transcribí, sino que los coloqué tal cual me los llegaron. Y es muy claro. Saben que es muy claro todo el relato, ¿verdad? Y quiero creer que no se cambió nada. Que fue lo que pasó tal Exacto, cual. por supuesto. Está bien, eso es importante. Pero después hay que esto sí, les voy a dejar, como dicen, picando, no les puedo contar, que el avión, el 511, que se precipitó a tierra aquí, tuvo una relación muy cercana a unos hechos tristes de la dictadura militar. Eso está en el libro también. Después otra cosa, medio que nos adelantaste que no se notificó a las familias de lo que pasó, ¿no? Eso me enteré por familiares. Por familiares. O sea, y sí. En los documentos no encontraste nada de que hablaran con la familia. No. O sea que no hubo ningún trato especial, ninguna compensación, ningún psicólogo, aunque sea, para ayudarlos. Y estábamos hablando por el Estado, de una época muy compleja, ¿no? El acceso de la Fuerza Aérea para con los familiares no fue de las mejores, al menos de los relatos que me hicieron llegar, ¿verdad?
algunos familiares. Eran 12 niños, si no me equivoco. Eran 11 menores 11 de 18 menores. Años. 6 niños. 6 niños. ¿Qué espera que sientan o reflexionen los lectores al terminar el libro? Bien. Y de dar luz, memoria a un hecho perdido, dejado de lado, como que esas 44 seres que perdieron la vida valían poco, porque al dejar olvidado algo, estamos dando poca importancia a el hecho y a los seres que estaban. Entonces me parece que este libro va a dar luz. Quiero que llegue a todo el Uruguay, y así va a serlo porque la editorial me dijo que sí, pero quiero que aquí en la sociedad se reflexione en que hay ciertas cosas que nosotros no podemos apagarlas. Aunque sea doloroso, trágico, pero hace parte de nuestra historia. Y no debemos dejar que muera en el olvido, sobre todo, ¿no? Que muera en el olvido. Y bueno, y las personas que tengan el libro, bueno, una forma de reflexionar lo que pasó, reflexionar qué vivieron esas personas. Porque una de las cosas que yo siempre me pregunté cuando estaba redactando el libro, era una de las cosas que me preguntaban, ellos sabían que iban a morir. ¿Hubo desespero o no? Que eso fue una de las cosas que, bueno, no está por supuesto en el informe, y el investigador, que tuve la oportunidad de hablar 2 horas con él, me dijo que sí, hay muchas posibilidades que las personas, que los pasajeros sí supieran, pero las causas de muerte no fueron por el incendio, sino por el impacto. Por la caída. Porque la caída fue de nariz. Entonces ya en el momento de caer ya las personas estaban fallecidas. Para ir terminando, ¿cuál sería una frase que usted dejaría para resumir el libro? Una frase central. Sensibilización y empatía. Porque esto yo tuve que tener mucho para cuando empecé a redactar. Sensibilización y empatía. Y eso yo dejo para todas las personas que... Igual antes de irte tengo otra pregunta. Sí, porque no sé en esa época si existía la caja negra de los aviones o no. No, sí algunos. Ese en particular no. Ese no. O sea que de ahí no se pudo sacar nada de información. ¿Qué sucedió? Se buscó la caja negra por 2 días porque se pensaba que tenía caja negra. Ah, ok. Pero enseguida se dieron cuenta que no. Se dieron cuenta que no. Exacto. Y después, para terminar, sí, eso, tenemos tiempo, eso está en el libro, pero por supuesto que muy en forma muy sensibilizada por cómo estaba la escena del accidente, ¿no? Una de las cosas que me decía el investigador, el jefe de investigación, que se quedó 6 días aquí con su equipo. Y me dijo que en el día 4 del accidente no se podía estar si no se estaba con mascarilla. Contanos otra cosa. Sí. El nombre. ¿Por qué aquel humo negro? Porque todas las personas que yo he entrevistado y que vieron el accidente, lo primero que me decían fue: recuerdo aquel humo negro. Entonces, todos los libros, el título se deja por último, en todos, y todos los escritores. Pero en este caso, el título ya estaba puesto antes de comenzar la redacción. ¿Le sirvió para inspirarse? Porque todas las personas me decían, lo que recuerdo fue aquel humo negro.
Bueno, podemos entonces, para ir cerrando, reiterar la invitación. Me parece que dijimos en el museo. Sí, es en el Museo Histórico Departamental, que está ubicado en calle José Pedro Varela, casi Lecueder, en planta alta, 18:30 mañana. Y bueno, y quiero que nos acompañen todas las personas, que podamos llenar ese salón, porque vuelvo a mencionar, hace parte de la sociedad, hace parte de nosotros esto. Entonces creo que es importante. Allí van a estar el director de Cultura, van a estar 2 funcionarios ya retirados de la Fuerza Aérea Uruguaya, pilotos, en el cual van a estar presentando el libro y hablando también. Y bueno, y después vamos a presentar el corto que se hizo con alumnos de aquí, ¿verdad? Pequeño corto, que es un corto ficción, ¿no? Que eso, una de las cosas que queremos aclarar después, bueno, y aprovechando esta oportunidad, es un corto maravilloso, yo lo vi, pero ficción, ¿verdad? Es ficción. ¿Cómo? Exacto, de bachillerato, exacto. Entonces, y después sí, voy a hacer uso de la palabra y voy a, ahí sí a hablar ya un poco más profundo de la temática. ¿Vas a adelantar algo más de lo que dice el libro mañana en la presentación? Sí. Mañana vamos a encontrarnos con varias cosas y muy emotivas, temas muy... Todo el libro es muy emotivo, ¿verdad? Hay una gran sensibilidad en el libro, porque las historias, yo tuve que recrear, porque la persona me fue contando, me fue tirando, yo fui anotando, pero después yo tuve que hacer una recreación de esto, ¿verdad? Se van a encontrar diálogos. Y bueno, y una de las cosas lindas que las personas que ya obtuvieron el libro me dijeron, me hiciste llorar. Me hiciste llorar porque con lo que yo leí fue tal cual como lo viví, ¿verdad? Entonces eso gratifica y bueno, todo el esfuerzo que uno tuvo para hacer recibe el agradecimiento, ¿verdad?, de los demás. No, el público que está dirigido, sin lugar a dudas, es un público adulto que vivió ese tiempo, ¿no? Así que yo creo que está por demás decir que está muy sensible con todo ese relato, ese tema del humo negro, lo que vivió la sociedad después, sí. La prensa, la escasa que había, cómo llegaba y todos los run de lo que se comentaba, ¿no? Porque, como decía usted, que en aquel tiempo era todo la gente de testigo y... Cuando llegó, sí, tengo un minutito más para decirles sí, esto. cómo no, adelante. Cuando llegue el comunicador que le dejaron pasar, porque tenía el carnet de comunicador, de periodista, fue uno de los primeros que estaba y bueno, vio como el esfuerzo de apagar el fuego y un vecino va y le dijo, fulano, ayúdanos a apagar, por favor, que no podemos. Y este periodista se dio media vuelta y se fue porque dice que no. Se sintió muy mal. Se sintió primero muy mal. No podía estar allí. Porque pensaba encontrarse con otro panorama, no con el que se encontró. Y eso él me decía que fue muy, pero muy fuerte. Y cuando le dijeron, ayúdanos a apagar porque los cuerpos están... No, me dijo, no, doy vuelta porque no puedo. Esto no, porque me quedo acá, le decía. Muy sensible la persona, a ver, porque hay que estar, ¿no? Hay que estar en ese momento, ¿verdad? Sí, no es fácil. Por lo que nos estás contando, creo que lograste el objetivo de sensibilizar, ¿no? Sí, el por objetivo, lo menos a la gente que ya conoce. Exacto. Conté la historia se contó y se llegó al final, porque en algunos medios de comunicación me preguntaban, ¿pudiste finalizar la historia o todavía quedó algo? Yo digo, no, la historia quedó finalizada. ¿Por qué quedó finalizada? Porque están los documentos oficiales de la Fuerza Aérea. Ahí está explicado por qué el accidente. Y algunos detalles más que no les comenté que se van a encontrar con los documentos, ¿verdad? Y bueno, imagínense los nervios que yo tengo,
porque no es mi primer libro, pero es el primer libro en el cual voy a contar un hecho real y con un público que vivió esta situación. Pero también yo me quedo que tienen que ir jóvenes, ¿verdad? Tienen que ir jóvenes, porque nosotros queremos llegar a los jóvenes con esto, para que conozcan esta historia. Claro, Para que tener la conozcan memoria esta historia. viva. Exacto. Exacto. De esa forma nosotros estamos dando luz a esas 44 personas que hoy no están. Claro, honrando la memoria. Por supuesto. Otra pregunta, ¿dónde va a estar a la venta el libro? Bien, en esta primera edición vamos a venderlo en el local de la presentación y después voy a seguir, si me quedo con ejemplares, lo voy a seguir vendiendo. Y para el mes de agosto, septiembre, ahí sí se va a hacer lo que es una edición para todo el país. Sabemos que por compañeros de acá, que hace poquito hicimos un trabajo con ellos y vino una escritora de acá de Artigas también, y nos comentaba que es muy difícil lograr publicar en Uruguay, ¿no? No en Artigas. Bien, hay dos ¿Cómo formas, fue tu proceso, ¿no? Bien, para hay llegar dos ahí? formas de publicar un libro. La primera es pagar, bien, para tantas ediciones, y ese pago no es nada accesible. Nada accesible, estamos hablando de 40, 50 mil pesos para arriba. Y después, lo segundo es que la editorial se quede con tu trabajo y te pague lo que se llama los derechos de autores o regalías. Bien, eso es la forma que yo pude llegar a mis libros. A publicar. Exacto. ¿Podés decirnos cuánto va a valer más El o libro menos? tiene un valor de 800 pesos. Muy bien. ¿Sí? Vamos a reiterar la invitación. ¿Cómo no? Mañana, 18:30, salón ¿Del museo? del Museo Histórico Departamental, que está ubicado en José Pedro Varela, casi el Ecuador, frente a la plaza. Entonces, la invitación masiva, ¿no? La invitación masiva, que el frío no nos deje. No nos paralice. Exacto, que no nos paralice el frío, porque es una historia que vale la pena recordarla. Bueno. Y después a las personas que quieran obtener buenos ejemplares, yo si quieren puedo dejar mi número de celular, sí, dale. me pueden encontrar en las redes también por Emerson Gabriel de los Santos, o mi número de celular es 091 45 16 79. Pero por las redes me ubican exactamente. Bueno, Emerson Gabriel de los Santos Bravo. Exacto. Felices de tenerte por acá. Bueno, muchísimas gracias. De tus respuestas. Esperamos que sea un éxito mañana el lanzamiento. Estaremos allí seguramente. Muchas gracias. Y bueno, todo el éxito del mundo con tu cuarto libro, con un tema bien diferente, Aquel humo negro. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por dedicar este tiempo para yo poder divulgar este trabajo y esta historia real y muy triste de nosotros. Muy bien. Gracias, Buenas noches, muchas gracias. Y en agosto te vamos a tener por acá, por lo que me dicen. Cómo no, con mucho gusto. Y ahí ya puedo hablar quizá con más detalles, exacto. Muy bien, muchas gracias. Gracias.